Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber las últimas actualizaciones en materia migratoria, si quieres saber qué está pasando con las oficinas de inmigración, cómo ha sido el cambio de las tarifas, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los viernes, tenemos viernes de debate, pero se cede el espacio a un foro interesantísimo. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy en viernes de debate vamos a tener un foro, esta vez capítulo México. Y bueno, vamos a presentar a Esteban para que nos diga de quiénes se tratan los invitados. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente. Hoy tenemos el foro Antiizquierda, capítulo México, que lo hemos estado haciendo porque, bueno, es una crisis internacional, ¿no?, que tenemos. De hecho, conversamos fuera del aire que como todo el mundo prácticamente, la izquierda está a la ofensiva y, bueno, del otro lado estamos todavía discutiendo, no sé, cualquier otra cantidad de cosas que son irrelevantes. Justamente para hablar de este tema de México tenemos a dos grandes economistas que nos han acompañado ya anteriormente en el programa, a Arturo Portillo y a Sergio Martínez, ¿no? Como digo, ambos economistas, ambos de México. Bienvenido, Arturo, bienvenido, Sergio, ¿cómo están? Muy bien, Esteban, José, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. A ustedes por participar acá en Contrapoder. Y bueno, porque además es un país que está siguiendo bastantes pasos, ¿no?, como que similares a los de Venezuela, y es importante, pienso yo, acabar con este cáncer en esta fase 1. No, pero antes de hablar de todas las soluciones y de todas las propuestas que ustedes como mexicanos y como economistas pudieran tener, ¿no?, con respecto a cómo afrontar la crisis, tanto política como económica que enfrenta México, me gustaría primero que nos hicieran un diagnóstico, ¿no?, de por qué llega López Obrador al poder. O sea, ¿qué fue lo que sucedió antes que llevó a los mexicanos a creer en una figura que cumple con todas las características del populista tradicional latinoamericano? Empiezo contigo, Sergio. ¿Qué fue lo que trajo a López Obrador al poder? Lo que trajo a López Obrador al poder es lo que trae a todo populista carismático al poder, sea de izquierda o sea de derecha, valga resaltarlo. Lo que trae a todo populista al poder es un descontento general entre la población con la situación económica de su país. En particular, puedes decir que el populismo se nutre cuando tienes una combinación delicada entre un crecimiento económico menguante o lento, ¿sí?, mediocre, y una población que se siente excluida de alguna forma de ciertos avances que sí se reflejan en otros sectores de la población. Ahora, ¿esto cuándo se da? Cuando tienes una economía regulada, que privilegia grupos de interés, en la cual hay cierto compadrazgo entre sectores políticos y entre cúpulas empresariales. Entonces, cuando tienes esa perjudicial para la economía entre grupos de interés y el sector político, lo que tienes es tanto un crecimiento económico lento, mediocre, como una desigualdad que es palpable entre los grupos más vulnerables y que los populistas capitalizan inmediatamente. O sea, el surgir de un populista no es un acontecimiento fortuito, es un acontecimiento que sí tiene cierta justificación en las condiciones económicas de un país. Ahora, lo peligroso precisamente es que el populista, por su naturaleza, y eso puede ser más tema que podemos seguir desarrollando en este evento, el populista, por su naturaleza, rescata políticas públicas o trae políticas públicas que en el pasado hicieron mucho daño
pero que en el presente, porque se olvidó, porque la población olvidó el daño que hicieron en el pasado, parecen o son relativamente más atractivas. Ese es el problema. Y esa es, me parece que a grandes rasgos, la razón de por qué tenemos un populista como el que tenemos actualmente. Y no solo aquí en México, sino en otros países. El populismo, lamentablemente, es un fenómeno que estamos viendo no solo en las economías latinoamericanas, sino en economías europeas y en otras economías más desarrolladas. Pero siempre nace cuando un sector político capitaliza un descontento popular que puede ser hasta cierto grado legítimo. Sí, Arturo, ¿tú estás de acuerdo con esa percepción? ¿Crees que hay algo más que haya que agregarle al por qué surgen los López Obrador en Latinoamérica y en el mundo? Sí, yo agregaría que son tres temas fundamentales los que los hacen crecer, y no solo crecer, sino mantenerse, que son corrupción, violencia y hartazgo social. Son las tres condiciones que más preocupan a las personas. La corrupción, porque las personas ven en el gobierno el avance que ellos no ven en sus vidas. Ya sabes, el progresista promete un desarrollo que solo termina siendo para los políticos, pero nunca para la sociedad en general. Y el caso curioso, Andrés Manuel, es que ha convertido esas mismas críticas que tenía hacia gobiernos anteriores, que eran la razón de por qué los gobiernos anteriores eran terribles y eran corruptos y generaban tanto problema, son las mismas que le está aplicando. Por ejemplo, si nos vamos a punto por punto, si nos vamos a la parte de la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel es el gobierno que ha entregado más contratos sin licitación, es decir, sin llevar a cabo procesos de transparencia general sobre las compras y ventas del gobierno que tiene para adquirir bienes y servicios, sobre todo en esta crisis de cuarentena. Y para mencionar un caso específico de la crisis de cuarentena, ha hecho una compra masiva a través del Instituto Mexicano de Salud de cubrebocas de 3M defectuosos, que ascienden a compras de más de $50 millones. Y es un problema a nivel general, porque casi todos los contratos los hace a través de procesos muy poco transparentes, pero se escuda diciendo que lo hace a favor del país, ¿no? Y que la emergencia lo lleva a tomar estas decisiones. Entonces, por un lado es la parte de la corrupción, que se ha probado que es uno de los presidentes más corruptos de la historia moderna, porque ha sido el menos transparente en los procesos de administración de su gobierno. Está la parte de la violencia, que bueno, con respecto a Felipe Calderón, que es pareciera que es el expresidente continuo, pero hubo un expresidente antes de él al que no se le pone mucha atención porque no conviene en este momento ponerse la atención. El presidente Felipe Calderón, que fue acusado de promover esta guerra contra el narco y generar una de las épocas más violentas de la historia del país, tenía la mitad de los homicidios por día que tiene el presidente Andrés Manuel el día de hoy. En México mueren aproximadamente 102 personas diarias a cuentas de apenas, me parece, ayer la cifra actualizada. Y con respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra es del 50%. Entonces, el gobierno es más corrupto y más violento que antes. Y la parte del hartazgo social, más de 100 millones de pesos se han gastado en información que no tiene las bases suficientes para explicar sus orígenes y sus destinos. Es decir, tenemos una gran cantidad de recursos que se está utilizando para combatir el tema del coronavirus, pero que no se nos da información de para qué. No tenemos cuentas claras de cuántos dinero se gasta, no tenemos cuentas claras de en qué se está gastando. Se dijo que uno de sus principales logros es que sí, somos el tercer país con más muertes por coronavirus, pero los hospitales no se han llenado. Y cuando vemos las mañaneras donde nos dan las indicaciones de cómo continuar con el proceso del coronavirus, se nos dice no vayan a los hospitales. Al mismo tiempo dice los hospitales nos están llenando. Entonces las personas están muriendo en sus casas, pero no están muriendo en los hospitales, eso es importante. Entonces, esos tres factores combinados, cómo utilizó la corrupción pasada para mostrarse como un líder que era incorruptible, cómo utilizó la violencia pasada para mostrarse como un líder que buscaba la paz y buscaba la reinserción social de los criminales, y cómo utilizó el hartazgo pasado para convertirse en esta persona que parece que se le puede perdonar absolutamente todo lo que haga, es la fórmula perfecta del populista. Porque lo peor de todo, por ejemplo, Hugo Chávez tenía esta condición de que era un líder socialista, que era un populista de izquierda, pero no tenía empresas, o sea, no beneficiaba a privados, es decir, no manejaba un doble discurso. Hasta cierto sentido había una coherencia entre el destructivo sistema socialista y lo que él implementaba. Acá no.
este hombre es de izquierda, pero al mismo tiempo aplica políticas que él buscaba combatir desde un inicio, que fueron las que le pusieron en su poder actual, y le está dando la espalda a todo el mundo. El problema es que su popularidad nos está viendo mermada precisamente porque ha logrado crear ese doble lenguaje. Yo puedo ser corrupto, yo puedo ser poco transparente, yo puedo ser violento, yo puedo generar desigualdad social, desigualdad entre los políticos y los ciudadanos, y a mí nadie me puede hacer nada. Conmigo no hay ningún problema, porque yo soy del pueblo. Ahí eso me lleva a lo siguiente, ¿no? Porque fíjate que ambos dicen, ¿no? Que hay un caldo de cultivo que hace que el populismo llegue. Tú lo acabas de describir muy bien, las cuales son las 3 variables, pero me llama la atención que el populista llega, se instaura en el poder, hace lo contrario de lo que prometió, pero pareciera que no tiene, que no existe la posibilidad de que surja un liderazgo coherente que pueda frenar al populista, o un liderazgo efectivo que sea capaz de contrarrestar al populista. ¿Por qué razón? Y es la pregunta para ambos. Estos modelos que llegan al poder y que hacen todo lo contrario que prometieron, que destruyen a la sociedad y destruyen la institucionalidad, no tienen tan poca resistencia y no surge ningún liderazgo, ningún proyecto que sea capaz de frenarlo. Sergio. Efectivamente, es una buena observación, realmente difícil de responder. En mi opinión personal, lo que sucede entre la población es simplemente que es tanto el hartazgo entre la gente que apoyó al presidente a llegar al poder, es tanto el hartazgo de esa gente con el pasado que de alguna forma piensa o espera, se mantiene firme en su creencia de que López Obrador va a representar realmente un cambio de inflexión en la política y en la economía mexicana. No olvidemos, por ejemplo, que el eslogan más popular de López Obrador es Cuarta Transformación. Y esto de Cuarta Transformación viene porque, según él, ha habido transformaciones importantes en México anteriores, la independencia, la revolución y demás. Y el movimiento como una cuarta transformación. Entonces, es muy difícil cuando un país ha experimentado tanto hartazgo hacia políticas anteriores, y cuando llega alguien que le ofrece justo lo que quiere escuchar, que va a haber menos corrupción, que se va a separar la política de la economía, cosa que no ha pasado. De hecho, ya tenemos el gobierno aún más metido en la economía que antes. Cuando tienes a un líder populista que parece encabezar toda esa suerte de movimiento que puede marcar una diferencia radical con el pasado, es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil cambiar el discurso realmente. Lo único que lo va a cambiar, lamentablemente, es que en el largo plazo se vean poco a poco reflejadas las consecuencias de las decisiones que se están tomando, que tampoco tenemos que esperar tanto. Ya ahora los mexicanos resentimos las decisiones que se han tomado por la administración actual. La administración muchas decisiones que han penalizado la confianza en la inversión privada, que han penalizado, que han vulnerado el Estado de Derecho, que han destruido o debilitado contrapesos institucionales a las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, ya están con nosotros esas consecuencias. El problema es que cuando tú hablas, y esta es una experiencia personal, cuando tú hablas con un simpatizante del presidente actual, lo que siempre vas a escuchar, y hasta parece que es un guión que aprenden estas personas, lo que siempre vas a escuchar es: ¿por qué no criticabas a los gobiernos anteriores? Deja trabajar al presidente actual. Tú sé paciente. Vamos a ver el cambio. Es solo cuestión de esperar. Hay que tener fe. A mi presidente lo apoyamos más de 30 millones de mexicanos.
Entonces, hay una cerrazón un poco dogmática y aquí a lo mejor voy a hacer enojar a muchísima gente al escucharme, pero es que este es un llamado de atención precisamente a la población mexicana, porque cuando nos cerramos a la crítica, precisamente allanamos el camino a malas políticas públicas, allanamos el camino a líderes aún más autoritarios, a líderes aún más totalitarios en la economía. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Lamentablemente creo que lo que sucede es un rechazo tan instintivo a lo que había en el pasado, que la oposición que se ha logrado relativamente formar en México, aún le suena al mexicano que apoya a López Obrador como una oposición que son los pecados con los que lo asoció en el pasado. Es decir, no se ha logrado crear tampoco, y ese es otro factor explicativo, no se ha logrado crear tampoco una oposición realmente crítica que se presente como una alternativa fresca. Y aquí quizá algunos que están en la oposición en México van a estar en contra de mí, van a decir, no, claro, yo pertenezco a tal movimiento y sí, pero no, la verdad es que no tienen el peso que podrían tener. Entonces, no se han diferenciado aún los grupos opositores de la oposición o de lo que era la oposición a Obrador en el pasado. Claro. Para concretar realmente una oposición efectiva en México, lo que necesita la oposición es ofrecer algo fresco, es reconocer los errores del pasado. Exactamente. Y fíjate y ofrecer algo nuevo. Que con eso, un poco para agregar a la pregunta que le hacía Colina a Sergio, ¿no, Arturo? ¿Por qué si llegan personajes como los... Vamos a esperar a que Arturo nos dé su apreciación, porque esa es la de Sergio. No, pero es que es la misma pregunta. Es la misma pregunta para que pueda dar su apreciación de por qué él cree que no puede asumir una posición, porque la posición de Sergio está muy clara, pero me gustaría también escuchar la posición de Arturo, entonces ahí ya le repregunto si tienes algo que acotar a lo que él diga, para escuchar su punto de vista. Arturo. Sí, de hecho, bueno, la apreciación es muy similar. Creo que no solamente es el qué hacen los líderes populistas, sino cómo lo hacen. Justamente el 5 de agosto de 1999, si me equivoco con la fecha, los venezolanos en el PAN no me van a dejar mentir, Hugo Chávez está dando discurso proclamando la muerte de la Cuarta República y dando inicio a la revolución, ¿no? La Cuarta República, la Cuarta Transformación, siempre hay un proceso de cómo ocurren estos mecanismos de control del doble pensar de los sistemas populistas, que es un renacimiento de algo. Entonces, puede que ocurran los mismos problemas del pasado, puede que tengamos violencia, corrupción, hartazgo social y demás, pero es nuevo. Esta es nueva. No es diferente, es nueva. Entonces no está viciada por los procesos que se vieron antes. ¿Qué pasa con esto? Que se crea realmente en la población la idea de que si el presidente se equivoca, los idiotas éramos todos nosotros. Y nadie quiere verse como un idiota. Ese es el principal problema. Nadie va a admitir que se equivocó al votar por Andrés Manuel López Obrador, aunque destruya por completo el país, de aquí a 20 años. Y cuando llegue el sucesor van a decir, no, fue el sucesor el que destruyó todo, ¿eh? El mismo proceso. No fue Andrés Manuel hizo las cosas bien, Chávez hizo las cosas bien, fue Maduro. Fue Maduro el que destruyó todo. Entonces, la gente nunca va a aceptar que se equivocó, nunca va a aceptar que dio ese paso en falso, un sistema que nos llevó a la destrucción total de la economía del país, porque para allá vamos, porque la evidencia nos lo da así, los niveles de violencia, el desarrollo económico que está peor que nunca en la historia de nuestro país nos lo hizo así, todavía antes de la crisis del coronavirus. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo en lo que comenta Sergio. Fíjate que el tema del que quería hablar era justamente de lo que mencionó Colina, de las alternativas, ¿no? Y ustedes han explicado, sí, por qué llega gente como López Obrador, y estoy de acuerdo, porque eso ha pasado en Venezuela, pasa en Argentina, es la misma fórmula, ¿no? Que presentan problemas reales y los capitalizan. Pero ¿por qué es la alternativa, que además puede hablar de esos mismos problemas y puede dar soluciones reales, ¿no? Me refiero a una alternativa que, bueno, hable de corrupción y que diga, para reducir la corrupción hay que quitarle poder al Estado, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Por qué eso no cala? Si está también tratando los mismos problemas,
pero está dando soluciones distintas, además, distintas al pasado y distintas a este giro hacia el extremo populismo, hacia la extrema izquierda, en su mayoría, que nos trae gente como López Obrador o como Hugo Chávez o como Cristina Kirchner, por ejemplo. Empiezo contigo, Sergio. Mira, si yo supiera la respuesta real a esa pregunta y la respuesta más satisfactoria a esa pregunta, sería el líder de la oposición más efectiva en México. Lamentablemente no creo tenerla. Creo que lo que le falta, creo que un ingrediente que sí falta es precisamente no un populista, no un populista de oposición, porque eso tampoco es muy bueno, pero sí alguien que sepa tener un carisma especial, un carisma especial para hacer dudar a la gente que en su momento apoyó a López Obrador y que ahorita está pensándolo quizás si tomó la mejor decisión. Necesitas a un líder carismático, y esta es opinión personal de nuevo, necesitas a un líder lo suficientemente carismático que sepa romper efectivamente con las relaciones del pasado, o sea, que sepa decir, no, yo no vengo a ofrecer las soluciones que ofrecían en su momento políticos anteriores a López Obrador. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente teníamos un problema de crecimiento económico mediocre, en que había población en México que se sentía excluida de servicios básicos, que se sentía excluida de la apertura comercial, que se sentía excluida de otro tipo de liberalizaciones y de otro tipo de reformas. Yo estoy de acuerdo con eso, y lo que voy a ofrecer es esto y esto. Tampoco ha sido aún lo suficientemente clara cuál es la oferta de la oposición. Ese también es un factor, o por lo menos yo no lo he visto. Quizá Arturo sí haya visto, pero yo no. No me viene a la mente un opositor de peso en México que tenga un mapa realmente más claro de lo que hay que hacer. Entonces, parece que más que propositiva, la oposición en México ha sido un poco reactiva. Es decir, que López Obrador le marca la pauta a la oposición, le marca el discurso, le marca de qué es lo que va a hablar la oposición, en vez de que la oposición empiece a generar temas sobre los cuales hay que poner atención y hay que poner énfasis. Es decir, estamos solo siguiendo el discurso de López Obrador. Él es el líder ahorita de opinión. Si López Obrador mañana sale y dice, ¿saben qué? Renuncié a vender el avión presidencial, renuncié a rifar el avión presidencial, ya lo voy a empezar a usar. La oposición de pronto se vería así como que, ¿y ahora qué hacemos? Y no tendría de otra más que seguirle la línea y más que hablar y sacar artículos del tema y demás. No hay entonces tampoco un líder que diga, efectivamente, que le plante la cara al presidente y que le diga al presidente con claridad, aquí es donde hay un problema real, y que entonces sea el presidente el que tenga que reaccionar. Claro. No al revés. Sí. Mientras no surja tampoco esa oposición, eso no va a haber algo realmente aquí en México. Entonces nota que son dos ingredientes principales. Nota, primero que no tengo la respuesta porque soy un ignorante en política, o por lo menos en cómo hacer política efectiva. Mi especialidad es la economía. Pero sí creo que deben seguir dos principios la oposición política. El primer principio es ser más carismáticos, y por carismático me refiero a tener esa inteligencia emocional que López Obrador tuvo, hay que reconocerle eso, tener esa inteligencia emocional con sectores de la población que aún están vulnerables, que aún se sienten excluidos, de buenas reformas, la liberalización comercial en México, pero lamentablemente no se acompañó de otras reformas en México. Pero bueno, ese es otro tema, disculpe.
Entonces necesitas un líder carismático que entienda plenamente las necesidades de la población, que sea empático y que deje de simplemente ser reactivo, sino que sea propositivo, que despierte a cierto sector de la población sobre la importancia relativa de nuevos problemas. Un opositor que realmente diga, ok, mientras el presidente está hablando ahí de la rifa del avión y otras cosas, en México hay un problema grave de inseguridad, no hay un Estado de Derecho efectivo, que sí lo hace la oposición, lo hace en tweets, lo hace en artículos, pero aún no lo ha hecho de forma realmente efectiva, en mi opinión. Arturo. Sí, bueno, la mayoría de los políticos de izquierda, una de las cosas que plantean es, ok, esta reforma agraria no está mal, lo que estuvo mal es que le hiciera otro grupo de izquierda. Ok, estas barreras comerciales que puso el presidente de izquierda no están mal, está mal que las haya hecho él, pero yo podría hacerlas mejor. Si tomamos en cuenta que 3/4 partes, por llamarlo así, de los partidos políticos en México son de izquierda y de los políticos en México son de izquierda, no pueden plantear una agenda porque no tienen alternativas a lo que hace Andrés Manuel López Obrador. De hecho, sus alternativas es que lo harían mejor ellos. Las políticas que implementan no están mal, lo harían mejor ellos. La única política pública relevante o con algo de visibilidad pública que ha tenido la oposición en México, la oposición de derecha, fue el ingreso mínimo, el ingreso básico universal. Esa fue su propuesta para salir de esta crisis económica, es decir, una política de izquierda. Entonces, si todas las políticas y todos los políticos y todos los partidos y todas las agendas están orientadas a la izquierda, ¿cómo van a marcar una agenda diferencial? La agenda diferencial es esperar a que tenga malos resultados con las políticas que han implementado y después proponer las mismas políticas, pero desde otra persona. Entonces, yo creo que no es solamente que no exista un líder carismático, sino que ni siquiera existe una plataforma que le haga peso a la izquierda. Y todas las plataformas que existen en este momento lo único que hacen es, apoyar a los pobres, dar becas, cerrar el comercio, ponerle trabas a los empresarios. Pero yo, otra persona, otro grupo, nuestro partido de izquierda. Entonces, desde ese punto no quedan muchas alternativas. Y como menciona Sergio, si uno de los principales problemas en México es el hartazgo social, que fue generado por estos partidos únicos que quedan de ese tiempo, no van a revivir. Cada que llega un líder populista destruye por completo el sistema político anterior que se encontraba en posición. O sea, si llega Hugo Chávez al poder, todos los partidos que existían antes de Hugo Chávez, de izquierda o derecha, quedan destruidos o se unifican al suyo o mueren en la irrelevancia política. Lo mismo está pasando actualmente y hasta que no se cree una plataforma diferente, no solamente que tenga esas cualidades que menciona Sergio, sino que sea radicalmente distinta, no quiero decir extrema derecha, pero radicalmente distinta, es cuando podría ese líder entonces tener una agenda sobre cuál marcarle pauta. Y lo que menciona Sergio es un ejemplo muy interesante. Ya eso que dice de que si mañana ya no quiere rifar el avión, ya no lo rifa, ya lo hizo. De hecho, ya lo hizo. La rifa ya no incluye al avión presidencial. Y no pasó nada. No pasó nada. Y cuando estábamos sumidos en una crisis económica, la crisis más fuerte de COVID, porque no sabíamos qué iba a pasar en ese momento, lo que ocurrió fue que el presidente simplemente sacó esta nota de que el avión presidencial se quedaba sin rifarse y no pasó nada. No pasó absolutamente nada, pero toda la oposición se puso a tuitear, se puso a escribir, se puso a comentar sobre que la rifa del avión, que ya no era avión, que ya no se iba a dar. Entonces ya lo hace. Actualmente ya estamos en ese punto. Claro, fíjate, Sergio dijo algo que me llama la atención y es una pregunta más conceptual que cualquier otra cosa. Él dice, tiene que salir un político que tenga peso o un liderazgo que tenga peso. Ahora yo le pregunto a ambos, pero voy a comenzar por Arturo. ¿Cómo un líder tiene peso? ¿Qué es lo que puede mostrar que una persona tenga peso? ¿Qué es para ti que un político, un activista, un líder tenga peso? ¿Cómo lo definirías, Arturo? Yo a un líder con peso lo definiría como alguien que entiende realmente las necesidades de las personas. Y esas necesidades no están en abstracciones técnicas de políticas complejas que solo funcionan en sus mentes y en sus modelos. Una de las cosas que le funcionó a Andrés Manuel y por la que era un líder carismático es porque no atendía las causas de los problemas, atendía a los problemas. Si tenía forma de solucionar las causas, eso lo habría hecho no solamente un buen líder, sino un líder eficiente, un líder efectivo.
pero Claro. él entendía las problemáticas sociales. Él sabía que el problema era la inseguridad, la injusticia, la pobreza, el rezago social. No tenía cómo atender esas problemáticas, porque hasta ahora estamos peor en todos los indicadores que hablan al respecto, pero sí entendía el problema. Ahora, si tienes este partido, este grupo de derecha que lo que propone es un ingreso mínimo universal cuando no existen ni siquiera una justificación o una razón de cómo esto podría funcionar, y ni siquiera le explica a la población por qué esto te conviene o cómo esto soluciona tus problemas, ¿de qué va a servir? Un líder tiene que entender la problemática de la gente. Un líder eficiente tiene que entender no solamente las causas, no solamente las consecuencias, no solamente los efectos, sino también las causas de este problema, las causas de la enfermedad, no solamente los síntomas. Sergio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. Precisamente López Obrador fue un político exitoso por varias razones, entre ellas que perseveró mucho, lo cual debería ser una lección para otros países. Cuidado con los políticos que perseveran mucho por una posición de poder. Y también fue un político de peso. Precisamente me gustó mucho lo que dijo Arturo, porque atacó problemas y ofreció soluciones, aun si no eran soluciones reales, o aun si no eran soluciones efectivas, o aun si no eran soluciones que atendían a las raíces del problema, simplemente cosas que sonaran bien a los oídos o que a la población. ¿Cómo crear una oposición política de peso? Es una muy buena pregunta. Creo que depende de varios factores. No solo depende de quienes quieran dedicarse a la política y de quienes quieran hacer un contrapeso político al gobierno actual. Depende también de la sociedad civil. Depende también de que de la sociedad civil nazcan organizaciones, grupos, asociaciones que den las herramientas tanto teóricas como analíticas, como de opinión, que les sirvan al presidente López Obrador, perdón, a la oposición, no al presidente, a la oposición política, ¿sí? Lo que en su momento, por ejemplo, le sirvió también al presidente López Obrador, es que en México surgió una izquierda intelectual, surgió una élite de izquierda intelectual que también le aportó un cierto arsenal teórico o arsenal intelectual a las propuestas de López Obrador. Entonces, esa es otra cosa que falta aquí en México. Falta un complementar la oposición política o el hartazgo político con organizaciones de la sociedad civil que aporten un arsenal distinto al político. Es decir, que sí las tenemos, sí están, poco a poco están agarrando fuerza, y no quiero mencionar nombres de las organizaciones para que no digan, no poner cosas en su boca, pero sí hay organizaciones en México que están de alguna forma aportando al arsenal crítico, aportando el arsenal intelectual contra políticas públicas lamentables que ha tomado el gobierno federal. Eso es muy importante también. Cuando queremos un político de peso, no solamente necesitamos a alguien que sea carismático, que entienda realmente a la población, que marque una distancia que sepa escuchar a la población en su mensaje de a mí ya me hartaron esos políticos anteriores. Si tú me suenas tantito como lo que había antes de López Obrador, no cuentes con mi apoyo, no cuentes con mi voto. Y eso es difícil, eso es realmente difícil, porque hay muchas cosas buenas que también hicieron los gobiernos anteriores, no solo malas. Entonces, necesariamente una oposición retomaría también algunas cosas buenas. Pero todo está en saber vender las cosas también. Todo está en saber vender las ideas. ¿Por qué políticas buenas, como la reforma energética en México, que en su momento abrieron el sector petrolero a la inversión privada,
¿por qué ese tipo de políticas? ¿O por qué políticas como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora evolucionó al TEMEC, al nuevo tratado que se firmó, o al USCMA, no recuerdo bien cómo se llama? ¿Por qué no calaron hondo? ¿O por qué no simpatizaron tanto al público? Porque hubo un caso ostentoso en saber venderle al público cuáles iban a ser los beneficios de esas políticas. Hubo un fracaso estruendoso en saber venderle al público. Fíjate que si abrimos el sector petrolero a la inversión privada, lo que estamos haciendo es darle oportunidad a inversionistas con mayor experiencia, mayor capital, mayor tecnología, de aportarnos su conocimiento, de aportarnos su know-how, de producir gasolina más barata, bla, 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 bla. En lugar de eso, la imagen con la que se quedó el mexicano es: maldita sea este gobierno, vendió nuestro recurso nacional al extranjero, hemos perdido soberanía, qué desastre. Tiene que haber una educación también, tiene que haber un esfuerzo educativo, y para eso necesitas sí o sí a organizaciones de la sociedad civil que te apoyen con ese esfuerzo educativo. Así es, sumamente importante eso que están diciendo, y bueno, ya vamos a las conclusiones porque el tiempo se nos está agotando. ¿Hay esperanza para México? ¿México va a ser una segunda Venezuela? ¿O esto más bien va a ser, digamos, una especie de balde de agua fría, ¿no? Que lo que empiecen a ver las consecuencias, como dijo Sergio, realmente la gente diga, no, ahora hay que girar, como dijo Arturo, radicalmente hacia lo opuesto. Sergio, conclusiones, ¿hay esperanzas o no? Yo creo que sí hay cierta esperanza. Realmente, pese a que López Obrador sí ha tomado decisiones muy perjudiciales en materia de política económica, creo que poco a poco surge una masa crítica de la población que está descontenta, que sí le puede ofrecer y plantar cara en un futuro, si no inmediato, porque aún no sabe bien cómo atacar, o está un poco confundida en qué hacer, sí le puede plantar una cara efectiva. Creo también que todo este acontecimiento de la pandemia es horrible, pero una bendición que sí tiene de alguna forma es la desaceleración económica, que le mete cierto freno a las aspiraciones populistas o de gasto público de López Obrador. El hecho de que López Obrador ahorita enfrente un contexto de esta naturaleza limita sus aspiraciones autoritarias a la fuerza. Entonces, ese también es como una especie de coincidencia accidental, no feliz. No quiero decir para nada que es afortunado que estemos pasando, algo que de facto creo que ocurre. Creo que sí hay esperanza, creo que sí se puede conformar una masa crítica importante, y creo que nuestras instituciones pueden aún tolerar cierto daño, pero sí es importante reconocer las señales de alerta que ya estamos teniendo. Así es. Arturo, conclusiones, ¿hay esperanza o no? Sí, hay mucha esperanza. Dicen que el socialismo funciona hasta que se les acaba el dinero a los demás, y antes de empezar la fiesta ya se les está acabando el dinero. Entonces no cuentan todavía con los recursos suficientes para destruir la libre empresa, no tienen todavía los recursos suficientes para destruir las instituciones públicas que le dan una considerable democracia mal hecha, pero democracia al fin y al cabo a este país. Entonces todavía existen herramientas que los ciudadanos podemos utilizar para atacarlos. Y otra cosa muy importante que he visto mucho en Twitter últimamente, que decía, nosotros tenemos los datos, creemos que el dato mata relato, nosotros tenemos los datos y estamos perdiendo, pero el relato se le está acabando, porque la corrupción, la violencia, la inseguridad con la que vive México se va a convertir en su peor pesadilla. Bueno, fíjate, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, y esperemos que realmente haya esperanza por el bien, no nada más de México, de los mexicanos, de Latinoamérica. Sabemos que esto es un proyecto internacional que ellos están impulsando, y cualquier retroceso o avance que tengan en un país, además tan importante y tan poblado como México, estamos hablando de una de las economías más grandes de Latinoamérica y uno de los países también más poblados, bueno, es bastante determinante en el futuro de toda la región. De verdad que esperemos que haya esperanza. Yo creo que sí la hay, y siempre y cuando sigan habiendo mexicanos con criterio, que se encarguen desde sus áreas. Sergio, yo siempre lo sigo en su página, tu economista personal, de verdad que muy brillante ese trabajo que tú estás haciendo desde tu perspectiva,
como también Arturo, que bueno, ya nos ha acompañado acá muchísimas veces, por algo es que nos ha acompañado mucho, de una u otra manera, es el trabajo en conjunto de las personas de bien, porque esto es una lucha del bien contra el mal. El trabajo en conjunto de las personas de bien a nivel nacional y a nivel internacional es lo que nos va a dar realmente la suficiente fuerza para hacerle no solamente frente, sino darle un parado y además empezar después nosotros con una arremetida que se traduzca en libertad para toda la región. Colina. Oh, bueno, mira, la verdad es que muchas gracias a Sergio y Arturo por su participación. Claro, son economistas y lo ven desde una perspectiva bastante técnica quizás, pero han dado unos indicios y han dado unas apreciaciones que sirven mucho para guiar el liderazgo. Yo parto del principio de que el liderazgo no se evidencia en estos momentos, porque lamentablemente tenemos gente con buenas ideas, pero queriendo utilizar los mismos esquemas del pasado. Y Sergio dijo algo que me llama la atención y lo voy a tomar inclusive para el caso venezolano. Porque, ¿qué pasa? Tenemos gente que tiene ideas diferentes, pero quiere utilizar las mismas estrategias que utilizaron. Entonces, claro, la gente lo asocia y no se va a la idea, sino que, mira, me suena igual. Eso es algo que es importante, lo que acaba de decir Sergio en este foro, y por eso es tan importante escuchar cuáles son las otras análisis que hacen personas. La verdad que le agradezco mucho tanto a Sergio como a Arturo por su participación. Esperemos que en México puedan surgir liderazgos que tengan la capacidad de no solo plantear ideas distintas, sino que lucir diferente para atraer esa gran masa. Muchas gracias a ambos por participar en este foro Antiizquierda, capítulo México. Mil gracias a ambos. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. Este foro importantísimo e interesantísimo sobre la izquierda o la antiizquierda, el capítulo México. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente el lunes cuando tengamos más de Contrapoder, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.